carretilla, pues puede ser excelente para poner tabiques o ladrillos, como le llamemos por acá, pero si no tiene herramientas, ¿cómo lo va a hacer? Un buen cristiano, una persona que tiene buenos deseos de servir a Dios, si no tiene su Biblia, ¿cómo le va a hacer? Necesitamos tener nuestra Biblia, porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Que voltea el rostro, se priva de las atenciones que Dios le da. Por eso, hermanos, Dios siempre ha tenido en su corazón la intención de ayudar a la humanidad, de ayudarle a usted y de ayudarle a mí para encaminarnos a su propia gloria, porque Él quiere que vivamos donde Él mora, donde mora su justicia. ¿Se acuerda la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y conocéis el camino. Lo conocéis, le decía a sus discípulos. Ese camino al cual se refería nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que era su propia muerte, era su propio sacrificio. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando una persona es descubierta infringiendo la ley? ¿Acaso no es llevada ante un juez y después que se le hace un justo juicio, se le condena conforme a sus propios actos delictivos? ¿A dónde va a parar esta persona? ¿A dónde? ¿A un santuario? ¿A un grupo religioso? ¿A su hogar? Por supuesto que no. Es lógico que estamos usando la lógica. Va a la cárcel, en donde están todos los homicidas, todos los defraudadores, todos los violadores. Se llega a ser uno como ellos porque está en el mismo lugar. Y la palabra del Señor nos dice que todo aquel que peca e infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo menos vamos entonces a estar dispuestos a servir a la iglesia, a servir a los hermanos. Nunca vamos a tener ese privilegio de conocer el amor, la satisfacción que produce el servir a nuestros hermanos, el servir a nuestro Dios. Pero hermanos, mas como nuestro Dios no es un Dios injusto, para que el hombre pudiera llegar a conocerle perfectamente, para esto nos envió a su amado Hijo Jesucristo. Ayer nos leía nuestro hermano, ayer en Juan capítulo 1, versículo 1 y 4, cuando dice: en el principio era el verbo. Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay otra referencia que dice: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Simplemente Cristo es Dios. Y después en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. A mostrarnos la gloria de su Padre, a mostrarnos cuán grande y maravilloso es el amor de nuestro Dios. Y lo hizo, hermanos, como decía nuestro hermano, no para que le conociéramos, no para que le tocáramos y no para que viviéramos todavía con él, sino que también nos hizo con el propósito de que nosotros pudiéramos alcanzar el favor de nuestro Dios, que es la vida eterna. Dese cuenta lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en su oración: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En esto, simple y sencillamente, se encierra lo que es la vida eterna: conocer a nuestro Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Allá en Juan capítulo 17 y versículo 3. Y lo hizo también con el propósito, hermanos, de que el hombre conociera a su Padre mediante sus hechos maravillosos, tal y como se lo dijo aquel hombre que todavía no le era suficiente ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero, por supuesto, que a Felipe, allá en el capítulo 14, hermanos, Juan capítulo 14, del versículo 8 en adelante. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le indica la palabra nos basta? Que lo que él había visto
lo que él había presenciado, simple y sencillamente no le había sido suficiente. Todavía no había una fe completa en su corazón. Y déjeme decir una cosa, hermanos, que la fe más engañosa, la fe más terrible, es la fe mezclada con la duda. Así como la mentira más peligrosa y más eficaz es la verdad que está basada en es la mentira, que está basada en una verdad a medias. Esa es la mentira más peligrosa. Y la fe más peligrosa es la que está mezclada con la duda. Como aquel hombre que tenía un hijo que estaba enfermo y que un demonio lo poseía, lo aventaba al fuego y lo hacía escupir esto y lo otro, y los discípulos del Señor no pudieron expulsar a ese demonio. Y el Señor se enojó con ellos, dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación perversa? No pudieron expulsarlo. Y después le dijo: ¿qué pasó con esto? Y dice: bueno, tus discípulos no pudieron, pero si tú puedes, hazlo. ¿Cómo que si puedo? ¿Quieres que lo haga? No, Señor, le dice pues el Padre, ayuda a mi incredulidad. Él sabía que lo podía hacer, pero no estaba completamente convencido. Por eso una fe mezclada con la duda, es muy peligrosa. Y es precisamente lo que dice también aquí Felipe: muéstranos al Padre, no basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A quiénes? A sus hermanos. A sus hermanos. Y fue y les llevó comida. Y luego él vio ¿a quién? A Goliat. A Goliat. ¿Y Goliat cómo era? Muy grande. ¿Así como ustedes? ¿Cómo? Gigante. Gigante. ¿Y luego qué pasó? ¿Escuchó? ¿Qué dijo Goliat? ¿Qué dijo Goliat?